Toda su actividad política, que se desplegó a partir de dicho movimiento, lo hizo no solo extender su crítica del ensayo a todos los partidos comunistas. En una entrevista que le realizó María Josefina Tejara para el periódico El Nacional de Caracas, expresó lo siguiente: El proletariado sin cabeza es un libro político, un ensayo sobre la situación del proletariado en México, pero resultó un atisbo de la situación del proletariado en América Latina y de la ausencia de verdaderos partidos marxistas-leninistas. Esta crítica a la teoría del partido, Revueltas la iba a postular en un nuevo prólogo al ensayo sobre un proletariado sin cabeza, el cual no pudo realizar, pero del que dan cuenta tanto Andrea Revueltas como Philippe Cheron en el prólogo que realizaron sobre el texto en cuestión. Estos últimos estudiosos de la obra de Revueltas citan una carta que José escribió para Andrea el 8 de abril de 1974, en la cual mencionaba, cito: este prólogo ya debe anticipar mis puntos de vista sobre un nuevo enfoque de la teoría del partido, el eje en torno al cual giran todos los problemas de la época contemporánea. Y más adelante dice: hace falta una negación dialéctica del centralismo democrático. Bien, esto se encuentra en la democracia cognoscitiva. Ahí está el camino. Hasta ahí la cita. El nuevo prólogo al ensayo no pudo ser escrito por Revueltas. Sin embargo, me aventuraré a proponer que las tesis centrales bajo las cuales se puede pensar que Revueltas reconsidera la idea del partido y su importancia dentro de la teoría marxista se pueden ver en los textos que fueron compilados en el libro Dialéctica de la Conciencia, especialmente en el ensayo titulado Clase y Partido. Este texto fue reescrito un par de ocasiones por Revueltas. El primer manuscrito lo escribe en 1969 con el título Los nuevos contenidos de la realidad en la segunda mitad del siglo XX. Luego, en febrero de 1974, le sirvió de base para una conferencia que dictó en la Casa del Lago dentro del ciclo Las clases sociales en México, adquiriendo el título de Clase y Partido. Después le sirvió para dar un curso en la Universidad de Berkeley en abril y junio del mismo año. ¿Qué es lo que me permite pensar que en dicho ensayo titulado Clase y Partido se puede esbozar el sentido en que Revueltas fundamentaría una visión crítica a los presupuestos de la teoría del partido que proyectó en el ensayo? Aquí se me puede criticar quizá por arriesgar esta hipótesis, pero me baso en las afirmaciones que Revueltas dio en una entrevista que le hacen al salir de la conferencia en Casa del Lago, a la que aludía hace un instante y que fue publicada con fecha del 27 de febrero de 1974 en el periódico Excelsior. Quise en esta conferencia cuestionar el problema de la existencia histórica de los partidos a escala mundial, nos dice Revueltas. Es decir, hay una crisis general de las ideologías y, por supuesto, esto ha traído consigo la quiebra de los principios de los partidos actuales, los socialistas, los comunistas. De ahí fue mi punto de partida para considerar la crisis mundial de las ideologías y, por consiguiente, la crisis de los propios partidos, porque vivimos una época nueva que debe ser vista por un criterio nuevo y ya no por un criterio de principios de mediados del siglo XX. Son 5 los puntos que Revueltas señala en el ensayo Clase y Partido que vale la pena analizar. En el primer punto se establece que son 2 los contenidos que deben explorarse para comprender el desarrollo tanto del imperialismo estadounidense como del Estado proletario soviético. El primer contenido es la cuestión del desarrollo de las fuerzas destructivas, es decir, el desarrollo del armamento nuclear que estaba muy presente en las décadas que van de los 40 a fines de los 80 del siglo XX. Esta problemática apuntaba en términos generales hacia la preocupación de una posible tercera guerra mundial en la cual el uso del armamento nuclear y el referente empírico de las bombas atómicas hicieron que fuera uno de los temas que preocuparan a varios intelectuales a nivel mundial. Basta observar toda la actividad que gente como E.B. Thompson se volcó a hacer en contra de este armamento nuclear. Sin embargo, lejos de establecer si esta coexistencia pacífica que se denominó Guerra Fría en verdad apuntaba hacia dicha tercera guerra, lo interesante es ver cómo para Revueltas el armamentismo nuclear
representó el máximo grado de irracionalidad, deshumanización y enajenación de la humanidad. El segundo contenido que para Revueltas vale la pena analizar es el hecho de que tanto el Estado soviético como el Estado imperialista han dejado de representar a las clases que les dieron origen y sustento. El caso de este desfase en el Estado soviético, nuestro autor lo expuso de una mejor manera en el libro de Cuestionamientos e Intenciones. Ahí señala que cuando en la URSS se fortaleció al Estado, este dejó de representar los intereses de la clase, no solo porque clase y Estado no serían términos que tuviesen una correspondencia directa, sino porque el desarrollo del Estado soviético muestra cómo hubo una mediatización de la clase proletaria debido a que se suprimió la democracia interna del Estado, hubo una falta de libertad de crítica y una absolutización del poder estatal. En este sentido, el Estado luchaba por sus propios intereses por encima de los de la clase proletaria. El segundo punto a analizar es aquel que para Revueltas es un hecho que a principios de la década de los 70 del siglo XX ha fracasado el internacionalismo proletario que representaba la Tercera Internacional, pues si éste presuponía una solidaridad entre los distintos partidos comunistas por su lucha en pos del comunismo, lo que sucedió fue que esta solidaridad negaba en los hechos primero el conflicto, fue negada en los hechos primero con el conflicto sino-soviético y después con la invasión a la República Socialista de Checoslovaquia. Ante estos dos conflictos, Revueltas observa que la postura de los partidos comunistas fue la de convertirse en el eco servil de la política de la gran potencia de la Unión Soviética. En este punto, Revueltas anota lo siguiente, cito: la lucha de clases no resume en todo la problemática de la sociedad contemporánea, socialista o capitalista. Existe algo que está más allá de la lucha de clases misma y que debe buscarse en un nuevo tipo de antagonismos sociales e históricos, antagonismos perdurables aún en la sociedad nueva, no capitalista. Hasta ahí la cita. Llama la atención esta visión de Revueltas y evidentemente surge la duda. ¿Cuáles son esos antagonismos que nuestro autor está pensando? En una entrevista que le realizó Raúl Torres Barrón para el periódico Excelsior, Revueltas expone que la democracia burguesa y el socialismo estatal han fracasado, por lo cual es necesario sacar una síntesis de esos dos fracasos, es decir, la lucha se debe de encaminar por un socialismo democrático. Esto se debe a que para él la libertad y la democracia son los problemas más urgentes que la socialización de los medios de producción. Esta consideración, que puede parecer extraña e inentendible a primera vista, tiene que ver con dos cuestiones. La primera es que la democracia será una categoría filosófica que estará presente en varias dimensiones para Revueltas y que trataremos de forma separada en un momento, a saber su relación con el Estado soviético y su relación con el partido cuando hable de democracia cognoscitiva. La segunda cuestión es que la libertad también se proyecta en dos dimensiones, la de la autogestión como proyecto político y aquella que alcanza un nivel filosófico en sentido amplio, donde se estaría jugando la lucha contra la irracionalidad que es impuesta por el armamentismo nuclear de la época. Nos dice Revueltas en una tesis que puede parecer altamente polémica, escrita en Cuestionamientos e Intenciones. Cito: la irracionalidad imperialista, al realizarse y afirmarse en una devastación atómica ya ocurrida, ha creado al mismo tiempo su contrario dialéctico, en la libertad, que aparece como la primera y la única necesidad humana sensible, despojada de su contenido de clases. Y más adelante apunta: desde el momento en que la libertad adquiere un concepto unívoco como necesidad humana real e inmediata para todos los hombres, bien dentro del mundo capitalista o dentro del mundo socialista, la perspectiva de la enajenación del hombre se plantea entonces como un salto dialéctico que salva todas las antiguas instancias que existían entre la restringida libertad de clases y la libertad total sin restricciones. Tercer punto. Nos dice Revueltas que es una realidad que hay